de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lavado tus ropas en la sangre del Cordero. Oye, querido amigo, dime si eres ciudadano de los cielos. Si has lavado ya tus ropas, lava tus ropas en la sangre del Cordero. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Mejor es que salves tu alma y escapes del fuego eterno. Date hoy la media vuelta, obedece al Evangelio y tu nombre será escrito en un libro allá en el cielo. Querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Oye, querido amigo, escápate hoy de las garras del infierno, porque no es un cuento de hadas el mensaje del Eterno. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Entrégale hoy tu vida, no dudes en hacerlo. Ríndele tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, y serás un heredero hoy del reino de los cielos. Mañana puede ser tarde, no demores en hacerlo. No te avergüences en darle tu vida a Jesucristo. Invócale con tu boca y alza tus manos al cielo. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Oye, querido amigo, escucha este mensaje de los cielos, porque Jesucristo te ama y Él te ama con amor eterno. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta, se nos va como un sueño. Hoy es tu oportunidad para que entres en su reino. No dejes para mañana, no desprecies hoy lo eterno, pues la vida es muy corta y se nos va como un sueño.
Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Donde dice allí estas palabras, en las cuales hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Bien, allí dice así, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Lo vuelvo a repetir, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Una cosa que muchos seres humanos buscan es el perdón. Muchos buscan el perdón de manera diferentes. Buscan ser perdonados de sus pecados y esperan que Dios los perdone. Por eso la mayoría de las religiones del mundo creen que si ellos hacen buenas obras, que si sus buenas obras son más que sus malas obras, que entonces la balanza se inclinará a su favor y entrarán en el reino celestial y obtendrán el perdón de sus pecados. Muchos piensan así, que es que Dios va a poner sus buenas obras en la balanza y sus malas. Y ellos esperan que la balanza sea a favor de sus buenas obras, que sus buenas anulen sus malas, para poder entrar en el reino celestial. Ponen su confianza y su fe en las obras humanas. Otros, como en la India, piensan que para ser perdonados de sus pecados o limpiados de sus pecados, se tienen que ir a un río y bañarse allí en ese río para efectuar la purificación de sus almas y que sus pecados sean quitados. Otros piensan que la reconciliación con Dios o la entrada a su reino se basa en ir a un lugar, congregarse allí, ser miembro de aquel lugar, mantenerse fiel a aquella religión, y que si se mantienen fieles a aquella religión o aquel lugar que, entre comillas, buscan a Dios, si Él está entre ellos, y que es fiel a ese lugar, que tendrán el perdón y la entrada al reino de los cielos. Su fe se basa en una organización, que si yo soy de esta denominación o de aquella, estoy salvo, y que tendrán el perdón y la entrada al reino celestial. Pero ninguna de estas, aunque parezcan buenas, el hacer buenas obras es bueno, pero no nos da la entrada al reino celestial. Ni las buenas obras, déjeme decirte algo, querido amigo y amiga que me escucha. Las buenas obras no van a limpiar mi pecado, por muchas buenas obras que haga. No limpian el pecado.
Una vez el hombre peca, está bajo un juicio de condenación delante de Dios. Por un solo pecado, dicen Romanos 5:16, vino el juicio de condenación. Adán y Eva, por un solo pecado, fueron echados del huerto. Y las buenas obras, por muy buenas que sean, y Dios nos manda hacer lo bueno, pero a través de ellas no obtenemos la limpieza ni el perdón de nuestros pecados. Ni tampoco porque vaya y me lave en un río como en la India, que piensan que por echarme agua y lavarme, hundirme en un río, que voy a efectuar la purificación de mi alma y voy a obtener el perdón de mis pecados. Están muy equivocados. Y otros que porque por mucho que vaya a una congregación toda su vida, y puede ir si pudiera a todas las diferentes, no va a hallar el perdón, porque yo asista a un lugar, eso no va a garantizarme, ni a través de eso voy a obtener el perdón. Y lo más importante para el ser humano, déjeme decirte, lo más importante para el ser humano es que cuando muera, cuando parta de este mundo, esté perdonado delante de Dios, que Dios haya extendido su perdón y lo haya limpiado, y que la puerta al reino de los cielos se le haya abierto de par en par. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados? ¿O es que, como otros piensan que es por ir a prender velas a imágenes, que tal vez si me muestro piadoso voy a obtener el perdón? Y no sabe lo extraviados que están de la verdad. ¿Cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados? ¿Te interesa saber? Aquí lo dice en Efesios 1:7, hablando de Cristo. Ahí está el secreto para vivir eternamente y para obtener el perdón. Allí dice, hablando de Jesucristo, en quien tenemos el perdón de pecados por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabe qué es redención? Redención es el rescate mediante el pago de un precio. Eso significa redención, liberación. Rescate, liberación mediante el pago de un precio. El precio fue la sangre de Cristo. Tenemos liberación, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Déjame decirte algo, y espero que esto quede contigo para toda tu vida y que no lo olvides, porque ahí depende tu salvación y tu perdón. La búsqueda del perdón termina cuando hallamos a Jesucristo. Óyelo bien. La búsqueda del perdón de nuestros pecados termina cuando hallamos a Jesús y empezamos a tener una relación con Él en vida, no religión. Porque el hombre puede tener religión
como los judíos eran muy religiosos. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De nada les servía profesar creer en Dios si no creían en Él. El que era Dios manifestado en carne, el unigénito del Padre, el autor de la vida, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, como dice Apocalipsis 1:8. La búsqueda del perdón termina cuando hallamos a Jesús, no cuando hallamos una religión. Muchos hoy en día andan perdidos porque su fe la ponen en lo que no es y no han escuchado lo que dice Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque no la leen, porque no la escudriñan. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9:22, oye bien, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, perdón. Hablando del perdón de los pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. Porque la sangre representa la vida. Dios requiere la vida del hombre que hace lo malo y que peca. Dios requiere su vida. Y su vida está en la sangre. Levíticos 17:11. La vida está en la sangre. Y la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Y la paga del pecado es muerte. Dios requiere la vida del pecador. Ahora, a través de la sangre de Cristo nos reconciliamos con Dios. Obtenemos el perdón de nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:7. Oye bien lo que dice. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia, nos lava. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1:5 en la isla de Patmos: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La sangre hace expiación del pecado, quita el pecado. Y la única sangre que puede quitar nuestro pecado es la sangre del santo, del justo, del autor de la vida, de Jesucristo. Colosenses 1:20 dice que hacemos la paz. Oye bien, la paz. ¿Qué paz está hablando? La paz con Dios, porque el hombre por su pecado está en enemistad y alejado de Dios. Pero hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Has hecho la paz? ¿Has hecho la paz con Dios? ¿O tus pecados están encima tuyo y te llevarán al abismo si no te reconcilias con Dios? Efesios 2:13 dice: nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice el apóstol Pablo. ¿Lejos de qué está hablando ahí? Lejos de Dios. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos
sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz. Efesios 2, 13 y 14. Antes en enemistad, bajo un juicio de condenación, alejados de Dios, pero ahora a través de la sangre de Cristo hacemos la paz. Nuestros pecados son limpiados, lavados y tenemos redención, rescate, liberación de nuestros pecados a través de su sangre. La sangre es la base de nuestra salvación, es nuestra base. En su sangre tenemos fe para salvación. Como dice Romanos 3:25, teniendo fe en su sangre. ¿En qué es lo que tú tienes fe para tu salvación? ¿Tienes fe que porque eres de aquella denominación o de aquella otra? ¿O porque vas a aquel lugar? Estás perdido. Tu fe no es en la obra de Cristo. Tu fe no es en la sangre de Cristo, que es la base de nuestra salvación. ¿O es tu fe que porque haces buenas obras entonces merezco el cielo? Estás perdido. Porque Dios te juzgará es por tus pecados. Y ese pecado te tiene bajo condenación. Y esa condenación solo hay una persona que la puede quitar. Y esa persona es el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el que puede quitar nuestro pecado, es Jesucristo. Que vino a quitar del medio el pecado. Hebreos 9:26. Que vino a destruir las obras del diablo, a deshacerlas. 1 Juan 3:8. Que vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Hebreos 1:3. Que vino a poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Es a través de su sangre que tenemos la victoria sobre la muerte. Es a través de la sangre que tenemos la victoria sobre las tinieblas y sobre el pecado. Por eso Apocalipsis 12:11 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11, léelo. Hablando de los creyentes, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 7:14 hay una gran multitud que el apóstol Juan ve delante del trono. Y él pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas, que estaban delante del trono y le servían de día y de noche en su templo? Y la respuesta es, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Oh, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Porque es que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Hebreos 9:22. Dios ha dado la sangre para hacer expiación por nuestra alma. Levítico 17:11, porque la vida está en la sangre. Ahora Cristo la derramó para efectuar la purificación de nuestros pecados. Porque Dios requiere la vida del que pisotea su palabra y sus mandamientos. Y la vida está en la sangre, o sea, tiene que morir. Y la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Dios hace justicia, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dice el Salmo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 89. De justicia está llena su diestra. Salmo 42:10. Perdón, 48:10. Y Dios en su justicia
trae castigo sobre la maldad. Reprende y castiga la maldad, pero recompensa al que hace lo bueno, y su justicia es por toda la eternidad. Su justicia es eterna, dice el Salmo 119. O sea, Dios ha hecho justicia en los tiempos pasados, pero sigue haciendo justicia y seguirá haciendo justicia por toda la eternidad, porque Dios no cambia. Dice en el libro de Malaquías, porque yo el Señor no cambio. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. Dios es amor, pero también su trono está establecido en justicia y Él es justo. En su justicia castiga al que hace lo malo, recompensa al que hace lo bueno. Pero todos han hecho lo malo, todos necesitamos un Salvador. No tenemos méritos para entrar en el reino celestial. Estamos descalificados. No pasamos el examen, ni uno ha pasado el examen. ¿Sabe quién fue el único que pasó el examen? Que no fue descalificado. Cristo, el unigénito Hijo del Padre. Y pero Él era Dios con nosotros. Y en Él no hubo pecado ni engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, dice el libro de Hebreos. Pero Él puso su vida, después de haber vivido una vida santa, la entregó por nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo cuenta para todos, porque fue la sangre del santo, del justo, del autor de la vida, del Hijo del Dios Altísimo. Vale mucho. Y esa sangre puede limpiar hasta el más vil pecador. Ha limpiado a miles a través de los siglos. Me ha limpiado a mí. Y te puede limpiar a ti si pones tu fe en su sangre. Pero tiene que ser una fe real. Porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pero los que obedecen a la fe, porque la fe nos llama a obedecer a Cristo, a levantarse y seguirle en obediencia. Los que obedecen a la fe, porque la fe nos entra a la gracia de Dios para ser limpiados y perdonados. Por medio de la fe entramos a su gracia, que es su favor. Romanos 5:2. Entramos por medio de la fe a su gracia para ser limpiados, reconciliados con Dios, para ser levantados y transformados. Pero es la fe que se levanta y le sigue, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Pero los que obedecen a la fe son lavados con la sangre de Cristo, son purificados de sus maldades, de sus transgresiones, de sus rebeliones y de su pecado. Por eso Pedro dijo en su epístola, primera de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La base de nuestro perdón, la base de nuestra reconciliación, la base de nuestra paz, la sangre de Cristo. No es ningún mérito mío, porque yo ya estoy descalificado como pecador, descalificado de entrar en su reino, de entrar en su presencia. Pero ahora tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Hebreos 10:19. Es la sangre de nuestra eterna redención, quiere decir eterno rescate. Hebreos 9:12. Por eso el Señor, cuando celebró la
Pascua con sus discípulos, que celebró la última cena, como se le conoce, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Cristo tenía que ir a la cruz. ¿Sabe que si Cristo no va a la cruz, si Él se arrepiente de ir a la cruz, su sangre no hubiese sido derramada para la remisión de nuestros pecados y todos moriríamos en pecado para ser condenados? Pero gracias a Dios que Jesucristo fue a la cruz. Por eso Él dijo que le era necesario padecer por los escribas y fariseos y ser muerto en manos de pecadores y resucitar al tercer día. Le era necesario ir a la cruz para derramar la sangre de nuestra eterna redención. Hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Somos ganados por la sangre de Cristo. Él ganó a su iglesia mediante su sangre. Hechos 20:28. Ganados por su sangre, rescatados por su sangre, perdonados por su sangre. Por eso dice: teniendo fe en su sangre. Romanos 3:25. ¿En qué es lo que tú tienes fe para tu salvación? Porque el ser perdonado significa que mi pecado es limpiado y que puedo entrar al reino celestial. La sangre de Cristo, pidiendo limpieza por su sangre a nuestra vida, es lo que va a quitar mi pecado. Para entrar al reino de los cielos tengo que tener la señal de su sangre en mi vida. Que Jesucristo aplique su sangre a mi vida para mi perdón. La sangre os será por señal, dice Éxodo 12:13. La sangre os será por señal. ¿Tienes la señal de la sangre en tu vida? Pero no la sangre del Buda, ni de Hare Krishna, ni de Pedro, ni de María, ni de Pablo. Es la sangre del autor de la vida, de Cristo. Esa es la que va a limpiar mi pecado, teniendo fe en su sangre. Pero tiene que ser una fe que me lleva al arrepentimiento, a seguir a Jesús, a abandonar el pecado. Es una fe que me lleva a convertirme de las tinieblas a su luz, andar en un nuevo camino siguiéndole a Él. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10 versículos 27 y 28. Pero también dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho es el camino del pecado. El camino angosto es el camino de Cristo, poniendo nuestra fe en Él y caminando con Él en este mundo apartado del pecado. Porque la fe sin obras es muerta. ¿En qué camino vas tú? ¿Cuál es tu fe para tu perdón? ¿En qué pones tu confianza para tu perdón? Para el perdón de tus pecados. Porque el ser perdonado implica que hice la paz con Dios. El ser perdonado implica que las puertas del reino celestial me están esperando. Y les recuerdo algo antes de terminar: que la búsqueda del perdón termina cuando hallamos a Jesús. Pero cuando lo hallamos verdaderamente, cuando nos levantamos y le seguimos en una fe verdadera, abandonando el pecado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado.
y hago la paz con Dios. Porque Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Porque justificados por su sangre tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Has hecho la paz con Dios? Deja que su sangre te limpie hoy de todo pecado. Haz la paz con Dios, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, y para que cuando pases de este mundo te esperen las manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, dándote entrada a su reino. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesús. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué tienes que invocarle para salvación? Porque eso lo dice la Biblia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Romanos 10:9 dice, porque con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque Romanos 10:13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y habla Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por tanto te invito, no importa lo malo que haya sido, hoy tú puedes ser perdonado, pero levántate, entrega tu vida a Cristo y síguele en una fe verdadera. Si lo vas a hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: yo solo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre justa por mis pecados. Creo que te levantaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me convierto a ti. Te pido que entres en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todo pecado y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. En el nombre de Jesús recibo tu salvación y te doy gracias por ella en este día. Amén y amén.